Dios, sí les pido, los que estamos, vamos a orar por nuestro pastor, agradeciéndole a Dios por la vida y la salud de nuestro pastor, también de nuestra amada pastora. Cuánta falta me hizo mi padre espiritual en esos días. Antes teníamos un poquito de comunicación más distanciado, pero en estos tiempos, amado hermano, fue más, lo sentí una eternidad esa semana que no pude acercarme a él y de mi mamá. No le digo mamá de frente, pero es mi madre espiritual. Cuánta falta me hicieron. O sea, yo me sentí huerfanito. Tengo a mi papá allá donde fui ayer, fui a bendecir a mi padre, pero de verdad que yo me sentí huerfanito, yo sin saber qué hacer. Pero Dios es bueno, lo tiene de pie mi amado pastor, y a mi pastora y a toda su familia. Doy gloria y honra a Dios por ellos. Es que yo te invito, iglesia, si te pones sobre tus pies y si tiene la posibilidad de que nuestro pastor pueda pasar para orar por él, para agradecerle a Dios por su vida, por su salud, que de verdad es un regalo enorme. Es un regalo enorme nuestro pastor. Ya usted entenderá en su momento, pero es un regalo tan precioso que Dios ha enviado a esta casa. Así es que usted siéntase muy bendecido. Siéntase muy bendecido porque de verdad aquí tenemos a un varón de Dios que nos enseña a caminar en medio tal vez no teníamos dinero, pero este varón le creyó a Dios y el Señor lo respaldó y hemos terminado la actividad. Y también ya supe de su labio de él de que para el próximo año, si el Señor no viene pronto, tendremos una actividad igual o mayor que la que hemos tenido esta vez. Entonces, sigamos agradeciendo a Dios por el varón, que Dios le siga dando salud. Yo he visto a muchos pastores entregar su vida por las ovejitas y él es uno de ellos, que no le importaba arriesgar su salud, su vida, por atenderlos a cada uno de nosotros. Así es que lo único que podemos hacer por él es pedirle a Dios, agradecerle a Dios por su salud de él y también de su amada esposa y sus hijas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la honra, la gloria, Padre bendito, por la vida de tu hijo, de tu siervo, de mi pastor, Señor. Te doy la honra y la gloria por lo que has hecho sobre él y por ese enorme regalo que has enviado para esta casa, por esa ofrenda que has enviado para con nosotros, Señor Dios, al mandar a tu hijo, al traer a tu hijo, a tu siervo a este lugar. De verdad, Señor, nos estás enseñando cómo tenemos que creer y confiar en ti, Señor Dios, y gracias por todo ello, Padre. Cómo pagarte, Señor, más que agradecerte a ti primeramente, pero también, Señor, pedirte, Señor, que a tu siervo que has puesto como pastor de esta casa sigas llenando de tu gracia, de tu gloria, llenando de salud, llenando, Padre, de todo lo que necesites, Señor Dios de la gloria, para poder seguir, Padre, enseñando, dirigiendo a tu rebaño. Por favor, Padre, gracias por la salud de él. Gracias, Padre bendito de la gloria, por todo lo que has hecho sobre la vida de tu hijo, Señor, de mi pastor, Señor. Hemos visto tu gloria sobre él, sobre la vida de la pastora, nuestra amada pastora Lesbia, Señor. Sigue bendiciendo, Padre bendito de la gloria, la vida de ellos dos, pero también te pedimos por sus hijas, Señor. Por favor, tu mano poderosa, tu mano sanadora sobre sus hijas de tus siervos, por favor te lo pedimos. Creemos en lo que dices en tu palabra, que tú tienes el cuidado de los hijos de los que te sirven y de los que te temen, Padre. Así creemos esa palabra y aplicamos sobre la vida de tus siervos. Gracias una vez más, papito lindo. Gracias, papito lindo, hermoso. Bendice pues a tu hijo, bendice, Padre. Por favor te lo rogamos en el nombre de Jesús y gracias una vez más, Padre. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey por la vida de nuestro pastor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay una bendición, amados hermanos. Bueno, muchas bendiciones, pero el Señor en esta mañana te cajo al tique hermano taquias cana ya bati con mukol bendición. Amén. Hay con mukol bendición ya veja a ti Dios, a todos los que hoy estamos. Dios nos ha bendecido enormemente. Amén. Y para todos los que nos están viendo a través de las redes, que el Señor siga bendiciendo tu vida. Te invito a que si no tienes dónde congregarte y estás en línea en esta hora, es por un propósito. Dios te quiere hablar y te invito a que busques una casa donde congregarte. Y si no tienes dónde, te invitamos aquí a Iglesia de Cristo de Benecer, Ocosingo, y aquí seguramente el Señor te dará la palabra que tú estás anhelando escuchar. Amén. Y para los que están en la radio, de igual forma, si usted no tiene una iglesia, una casa donde congregarse, busque una casa, es necesario, amado hermano, porque Cristo viene pronto. Y si usted no tiene, también aquí estamos a la orden para lo que le podamos servir. Iglesia de Cristo Ebenecer Ocosingo. Amén.
Bueno, ¿qué hermano tak? 8 tik bajeltas, no peltes cop Dios rápidamente. Y aquí el tik bajel, ¿qué hermano tak? Choshbuk versículos cop Dios. Hay mukul más tanil te llave yahotikish te Dios. Hay un mukul más tanil te la llave que le entregar te estatic Dios desde Bayalish Javil. Y aquí el tik bajel, ¿cuál es? Génesis capítulo 1, verso 27. Hich ayalbotik te scop te Dios. Hich Dios las paz te answinik, las loptais ba a hich Gilel te vino el Dios las paz. Winik sok ans las paz. Primero, winik sok ans las paz de Dios. Maba medio winik y maba medio ans. Primero, te hayal botichante ya en versículo de Dios la yaktik lambe bendición hich la yalbe. Sitinan sok la baik. No jesaik te sgolol te bahlo milal sok tuhunaik te kinaleschi. Segunda bendición. Ahualilat ya shkohat yuun te chayul haetik, te mutetik, te yashwilik, ta toyol soxpisil, te chambalametik, te yashbehenik, ta lumkinal shi te kahualtike. Te mukul bendición te la llavo te quiere, amados hermanos, hate ay te Dios las paz te ans, yuun yashnuh pun sok te winike, y biun te yashnuh pun yuun la llave ols bahik shi. Yunya yabe as no hesik te bahlo milaleschi. Yunya yak stayal snitch nabik yun as mula inel kushinel litas bah te bahlo milale. Pero te vina te vaya escola le kerman tajati aquel ti winik sok ans las paz de Dios. Las llaves no, las llaves pareja, las llaves te smolol yun mabas tu que la te winike porque la yil te Dios ma le cook te tu que nash ay te winike chi hayon la llave te anse. A mí checamos hermanos de familia. Es una bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? De Dios se la lleva una familia como parte de la bendición que tiene para ti y para mí. Y aquí el texto de Deuteronomio capítulo 6, verso 6 al alta 7, hichayal, akata hawo tan spisil te vintik las kalbat awai ta ora ini shi. Akata hawo tan spisil te vintik las kalbat awai ta ora ini. So que me hamulan be ya me hawalulan be ya yik te awal anich na. So que me agualbe es oblal kalal ayatahanashchi. Kalal yash behena tabe, kalal yash ocha tabayel, tawayel, sok te kalal yash hachateschi. Dios la yal te pasbate a ansiunya ka hokinteschi. Y la yal hilel te kahwat que ola bahikshi. Ahora talish te bendiciones aish te kalach nish naftique para los que ya somos casados. Aisha kerem, aisha wachish, woko yal Dios yum porque es una bendición. Pero ya yal botik te kahwat tik hasako bekinalini. Acá hago tan spisil te vin las calvatishes chite Diose. Yo un mejicha kawabes no pate hawala nich nap te akalaliash behena tabaña kushagotan tabaña ainat akala kabal ya me hawabes no te hawala nich nabeschi. Dios nos dio la pareja y después nos dijo fructifiquen o pola baik chite kahualtike. Y kalalaisha te hawala nich ane o aisha te kala nich ratike. Cuando ya tenemos nuestros hijos, Dios nos sigue hablando. Guarda en tu corazón todo lo que te he enseñado y que cuando tengas tus hijos les vas a hablar de lo que te he enseñado. Chitescopte, yo sé. Hay un chique hermano, bendición de familia. Eso es una bendición te haguiname, bendición te hamamalale, bendición te alaletic te útil te anaje. Y aquí el tichante te ahora naste ya en versículos ahí sacubequinalini. Primera de Crónicas, capítulo 16, 28 al alta 29, hicha y alte versículo. Halbe ya ekyut silal sokyu el te Jehová. Haesh te yal snich anesh te pueblo hetikeschi. Halbe ya ekyut sil skoblal te sbihil Jehová. Hich te binut ilyaskan. Ich be ya ek tal mahtanil soklaik tas tohol kehanabaik tas tohol Jehová ta uhbil chul awilal yuun teschi. Nada, mis amados hermanos, Dios te dio una familia. Te dio esposa, te dio esposo, te regaló hijos, porque recuerdes, es un regalo el tener hijos, es una bendición el tener hijos, pero después de toda esa bendición, dice la escritura, ya meshno pigestalel tastohol te Dios te yalbe wokol te shi, ya meshtalata yalbe wokol ta banti uhbi lugar, banti chahban bi lugar, yo me awich tamuk te machala yabat bayel bendición ta tohol shi. El Señor nos ha bendecido enormemente con tener una familia, una esposa, un esposo, tener los hijos. Pero el Señor en esta escritura nos pide o nos invita, ven delante de Él en el lugar que se ha preparado
para que honres al que te ha bendecido. A mí dice que hermano, vaya el escoblalte, hay te familia, ya veo que está Dios, te bendición, ya está Dios, pero hay responsabilidad, allá te lul, te jotic, hay familia kun, amados hermanos, hati aquí talel, te estalotic, tas todo Dios, sok te kalnich namtike. Hay una yal, halbeyat, te aguala nich nam kalal tuto, ano te sa, te kalal tuto, aunque kalal yashmuku, ma vaya spitlok es bastas, todo te Dios es chi. Enseñémosle a nuestros hijos, amados hermanos, a honrar y a que glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así cuando fuere viejo, está en la Biblia, no se apartará de ella. Versículo E. Entonces, eso que al velotic de versículo tauraini. Te alnich enetik ha te viña shabotik kichtik yuun te Jehová ha mah tanil te sit te yawil alal te shie. Gloria a Dios. ¿Cuántos hablan celtal aquí? No todos, ¿verdad? Gloria al Señor. Se lo que me hago, ni que hermano tak, ni chimuk me hago, tanta pisilik, ta costolik, junuk me hago, ni que amados hermanos, porque Dios es bueno. Dios es muy bueno. Tabantita 127, verso 3, hichayal te escopte Dios. He aquí, herencia de Jehová son los que dice, te hanichane. Herencia la yon Dios ya viejo te hay te calanichnautique, amados hermanos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Yo también soy hijo. Amén. ¿Cuántos hijos habemos aquí, mejor dicho? Todos somos hijos porque un día tuviste padre, aunque ahorita ya descansó, pero tuviste en algún momento tu papá, para los que ya no tienen, pero para los que viven nuestro papá, recuérdese esto, amado hermano, dice en el verso 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y para los que ya somos papás, es una herencia de parte de Dios el que nos haya bendecido con hijos. O sea, es que, no sé si me meto en esto, pero ya estoy en el tema. Pero la pregunta, hermanos, ¿qué estamos haciendo con la herencia que el Señor nos ha dado? Te alnich anetike te viñas abotik kichtik unte Jehová heschi. Vino con la paz del soc, te herencia, te mahtanil, te las queben mato, te la llabate. Dios sé qué es lo que estamos haciendo con la herencia que el Señor nos ha dado. Pero es que, hermano, es que yo le hablo del Señor y lo invito a la iglesia, no quiere venir, usted siga insistiendo. No se canse, mi hermano, mi hermana, no se canse de hablar del Señor, y aunque ya no te escuchen, pero tú sigue creyendo que un día ese tu hijo que te regaló, un día que esa tu hija te dio como un regalo, el Señor, si el Señor te mira que estás constante clamando a Dios para que un día esos hijos tuyos que no quieren del Señor, un día los va a traer a su manera de Él. Y venís a ver, es que hermanos, de verdad, se ve y se siente que no el pueblo está presente, pero que cuando tus hijos están sirviendo a Dios, qué bendición, hermanos. Qué bendición, qué bonito se siente uno cuando ves a tus hijos, a los regalos que el Señor te ha dado allí al servicio del Señor. Se siente bien chido, dijera aquí. Te calakakiltik, te kalnich naptik, te la yabotik, más tanintik, te diose, te expaso belikia, te lehuk, te diose. Pero te me ay te aguala nich te más añas taltas toho Dios, más añas no pistaletas toho te diose, más lubata yalbeyel te estati diose, cajual naboño olijba. Te knich anete, te cancel alete, más añas talta todo, hay minuti hati, a tijbe yotan, y hasta lloré la amados hermanos, te ni total yun te estati diose. Pero mancho me chaita hago tan amado hermano, hay mi herencia ya viejo tiquis desde ya te Dios, el tener hijos es una herencia. Y así es que no nos cansemos, amado hermano, de pedirle misericordia a Dios por nuestros hijos, de que un día la herencia que el Señor nos ha dado también vengan y glorifiquen al quien por su misericordia vivimos. No importa en qué condición se encuentre en estos momentos, no importa que para el mundo ya no tiene remedio tu hijo, pero tú sigue creyendo al Señor. La vez pasada testificaba una de las hermanas, sigue creyendo en el Señor, de que el Señor lo va a levantar tu hijo donde él esté y lo va a traer delante del Señor. Hay una yalbotic de versículo de hermano tak, jamás tanil te site yawil alale, cosa de estima el fruto del vientre te chije.
Es que somos bien bendecidos, hermanos. Mero bendecido. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Hay hermanos, hay familias que quisieran tener la herencia y nomás no. ¿Por qué? Dios sabe. Dios es una hay más a la ley, pero te jodo, que hermano, te calas ni que en vez de que le estemos diciendo eres un, mejor bendigamos a nuestro hijo, a nuestros hijos. Digámosle, sos una herencia que Dios, eres tú la herencia que Dios me ha dado, para bendecir a nuestros hijos. Y cuando nosotros lo hacemos, amado hermano, lejos de que le estemos bendecir, amados hermanos, amén. Cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, se sienten más motivados también el servirle a nuestro Dios. Amén. Hay una yalo de Marcos capítulo 3 verso 25. Hichayal soktemach huns nahik te yas contra ins bahik yameshins nahik un teshihe. Recuérdese, el Señor te ha dado una bendición el tener pareja. El Señor nos ha dado la herencia de tener hijos. Pero dice Marcos 3:25, soktemach huns nahik te yas contra ins bahik yameshins nahik un teshihe. Ahora, volvamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo estamos viviendo como familia? ¿Cómo estamos en estos tiempos con nuestra familia? Porque hay algo que te escopte Dios, teme hunsnahik teschi, te dias contra insbahi que ya meshhinsnahik uns tu kelchi. Maleku, tan Dios o si Dios teme hun ayotik tanah en él, o te familia, teme contra inesbahi que teschi. Teme ma hun ayotik ta yutil nahe hermano tak mameleku yashko tik ta local. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer teshihe. Vino te las cañas hay navite jun familia te la yak este Dios te junas yas cañas hay no te te junas yas caña kakbatik tanto papá, tanto mamá, tanto los hijos deben de permanecer unidos en una casa, porque si una casa está dividida, dice la escritura, no puede permanecer. Y a ochtalel te puku te hay amado hermano, hay casa dividida y a yotzestalel te contra ellas, para destruir te bendición te la yak te Dios, porque recuérdese, no se te olvide nunca que el tener esposa, el tener esposo, el tener hijos es una enorme bendición. Así es que esa bendición que nos ha dado Dios, cuidémoslo, amado hermano. ¿Y cómo podemos cuidarlo? Uno, enseñándole a nuestros hijos a las cosas del Señor. Y lo otro es que en la casa tratemos, amado hermano, con la ayuda de nuestro Dios, de que nuestra familia estemos unidos, porque al estar separados o divididos, hermanos, mabe vayas halach tabahlu milal tenaje, sokte machatik huns nahik te yas contra insbahike, ya meshkin, mame vayas halach, ya me está el gokol, ya me está el chamel, ya me está el sujel, ya me está el viñas cañas paste contra que hermano tax chites opte Dios. ¿Quién vive? Yo me gozo, amado hermano. Yo me gozo. Ahí le dejo. Yo me gozo y yo sé por qué. Y ahí después un día, si el Señor permite, lo voy a compartir. Pero yo me gozo. Salmo 128, 1 al alta 4. Hichayal opte Dios. Vaya el yutzil, spisil, machatik yayichik tamuk te Jehová. Te yashbehenik tabehetik yuneschi. Ayaguay, amado hermano. Vaya el yutzil, spisil, te machatik yayichik tamuk te Jehová. Te yashbehenik tabehetik yuneschi. ¿Quieren ser bendecidos, hermanos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta mañana? Gloria sea al Señor. Yo también quiero mi bendición, pero dice la escritura, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos teshihe. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bienaventurado delante del Señor? Caminemos en los caminos de Él, andemos en los caminos de Él, y una de ellas es lo que ya les expliqué hace unos minutos, de que cuidemos a nuestra esposa. Cuiden ustedes, hermanas, a sus esposos. Valorémonos los unos a los otros, y a nuestros hijos. No son ningún estorbo, no son ningún sonso, no son ningún burro, son herencia de Jehová que el Señor nos ha dado como familia.
Aunque te cala y no te quedamos, hermanos, por eso a veces nos hemos preguntado, ¿cuántos han pecado? Casi que todos no levantan su mano, pero sin darnos cuenta, amados hermanos, ¿cómo estás tratando tú a la herencia que Dios te ha dado? Que esa herencia se llama tu hijo o tu hija. ¿Cómo estamos tratando? A veces sin querer queriendo, dijera aquel, se me chispoteó y le dije, eres un burro, inútil, sonso. Manejamos mucho por esta región y que Dios tenga misericordia de nosotros porque esas palabras no edifican a nuestros hijos. Te ascuiticta sonso, te calas nichna, que malekukta, si Dios y un amado hermano. Te ascuiticta burro, te calas nichna, que malekuk, yo tan Dios y un, porque nada me te aguala nichna, jajun herencia la yabotik. Jajun herencia la yabotik te Dios, claro que ya todo testig, de responsabilidad de algún amado hermano, te acababe. Gil te vina te lek y vina te malekuk tapasele. Te acabal ves coblal te me apasa me toma me vale que escoja ya calvetik sna o ya no vina te leke te metas mukulish a las chay bahel tayotan. Hay shions tú que la vi, pero te deber joti como me el mamal o papa hilo tika te acabetik gil ya no vina te leke y vina te maleke. Calal de tu tonta ya na te vite la yalta papa ya me schutzlatli. Ima vaya shochata ista. Y bayel te vilayak no pel te me el mamal, pero calamuk ubon. Yashbonta ista ta pa templo. Ma vaya ayon ta yutil ta yichel tamuk te Dios Pero hermanos, ahora que ya soy papá también, entiendo cuánto de dolor de cabeza le di a mis papás. Que a veces en su momento cuando me enseñaba, cuando me decía no hagas tal cosa y lo hacía. Y ahora que tengo hijos, se le dice a nuestros hijos, no hagas tal cosa y de repente venimos a ver, ya lo hicieron. Ahora entiendo a mis padres. Así es que, amados hermanos, pero dice la escritura, enseñémosle a nuestros hijos a andar en los caminos de nuestro Dios. Gloria a Dios. Voy a leer en español este versículo. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Pero ¿cuándo va a suceder esto, amado hermano? ¿Cuándo va a suceder esta bendición? Cuando andemos en los caminos de Él. Vino ahora ya te bendición y hermano te cala ya hay notic o ya behe notic te tabeh yun te Dios porque hichayal cuando comiereis el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Yo sí. Yo sí quiero que me vaya bien, pero dice la Biblia, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Todo está en el temer a Jehová. El temer a Jehová no es de que lo mukte Dios y asmilón, no es que el temer es hati akishtik tamuk hati kayo taibetik chuls vihile hati chumbetik tesmandare hati pastik fuerza, amados hermanos, y pastik te binlekio tante Dios yune hati ayal te macha ya yich tamuk te Dios kalalias jueves sites uno viaguale vaya el meyutzil shi vaya el meyutzil soklek yashkohat shi te kahualtike. ¿Cómo ves usted? ¿Quién vive? Gloria al Señor. Te haguinam hichme yashkoh ta yutil anah te vino util tsusubil te va el sitya ya te anichnam hich yashkoh te vino util spul olivo tas hoyoval a mesa te shihe. Hichme ya yich bendición te guinik te yich oh tamuk te Jehová ayaway, amado hermano. Ha tu winik hotik te yahua o te holalotik o te winik hotik te yutil te nahe ya la mezcan ya kishtik o bit ya kishtik tamuk te kahualtike te Jehová kuntike. Yung kalalia hueve tik te sit te yatel te acabe vayan me agutzil ya shkohat kermanota. Ha te kawish tamuk te Dios kahkal kabal te yaka yakawal ego kol te kahualtike te akayo tabe te kahualtike te no petes chulskope kalalia tsun mi ya tsun ya hueve sit te yatel acabe y akawal kahu algo kolawal yun. Porque Dios ya pahat bendecirte ya. Pero allá te en versículos te kalal hicha capaz te ha te winikate te aguiname bendición la ta yutil naste anse hich te vidit usub te vaya el sitio allá te went uhbile te chihe y te hawala nich nave hich la yashkoht eok te benut el spul olivo te chihe. Pero cuando sucede esto calabin ora ya pastik te beh notik ate ta beh yun te Dios y aquí ta kashlan op te viene allá el verso 3
Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Teshe. Tayan versión yamin ayala te hijos. Eres una bendición. Hajun mukul bendición te hanich ane. Hajun bendición, amado hermano, te alalética une, amado hermano. Así es que andemos en los caminos, andar en los caminos del Señor es una bendición tan preciosa. ¿Cuántos dicen amén? De verdad, hermanos, el estar en las cosas de Dios, esto es una enorme bendición. Gloria sea al Señor. Es que estoy buscando aquí por aquí, uno en otra versión. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Que tú no sabes lo que en Damasco pasó. Lo que en Damasco pasó. Gloria al sea, Señor. Bueno, malas tatas él. Pero hay una bendición, amado hermano. Te aguinam, hitch, vine yashko, ta yutil, ana, te vino til tsusubil, te vaya el site, te chie. Te anichna, hitch yashko, te vino til spul olivo, te sojo val a mesa, te chie. Gloria a Dios. Hitch me yich, bendición, te winik, te yich tamok, te Jehová, te chie. Escuche. Hitch me yich, bendición. Te winik te yich tamok te Jehová te shite kahualtique. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová te shije. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y un temino te le llamo te kahualtique, hermano. ¿Quieres ser bendecido, amado hermano? ¿Quieres ser bendecido? He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ay, hermano. Esa palabra, amado hermano, es bien hermosa, aunque Gucolta pasa el cumplir, pero con la ayuda de Dios se puede. Con la ayuda de nuestro Dios sí se puede, amado hermano. Pero aquel dicchanta ahora naste ya el versículo tu hijo, ya el boticte, tayan versículos de las quilte, amado hermano, es un vástago tesche. No sé si así se pronuncia, pero vástago. Y las pasas a investigar qué quiere decir vástago. Es un brote, es un pimpollo, yema, cogullo, tallo, renuevo, retoño, hijo, descendiente, sucesor, heredero. Entonces ustedes que son hijos, son vástagos. Yo soy vástago. Entonces, amado hermano, somos una bendición. No somos lo que muchas veces el mundo nos dice que sos No lo eres, no lo somos. Somos hijos de Dios. Somos una bendición de parte de nuestro Dios. Somos una herencia que Dios ha enviado para nuestros papás. Así es que si alguien ha sido lastimado en esta mañana, en el nombre de Jesús, recuérdese esto: eres una herencia que Dios ha enviado para tu familia. Si tus padres te maltratan y ellos no se han acercado al Señor, sigue en los caminos del Señor y arrebatarás tu bendición. Y clama a Dios por tus padres para que un día también puedan venir a las cosas del Señor y un día entiendan que el tener hijos es una bendición. Salmo 103, 17 al alta 18. Y antes, Ushulio tante Jehová, Sbahtel Kinal Aitas, Tohol, Temach Atik Yaichik Tamuk. Tohil Hichias, Pastas, Tohol, Te Kahal Kahyal Snichnab, Tas Tohol, Temach Atik Yaichik, Ta cuenta, Te Chapil Opiun, Sok Temach Achay, Macha, Temach Achay, Tayo, Tanik, Chunel, Spasel, Te mandaré Tikyu Unetes Chihe. 103, Salmos, hasta 17 al alta 18. Y aquí más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Vaya, que hermano, tactes, copte Dios, ellas ven, no te oranas. Génesis 12:3. Y acabe bendición, te macha y allá bat bendición, sokia bolo tesbes oblal, te macha y as bolo tesbat ak oblal teschihe. Sokhat ta cuenta ya me yich bendición spisil ans winike tik tabalo milal shisk oblal te winike. Y acabe bendición, te macha y allá bat bendición. Escuchen nada más qué es lo que es capaz de hacer tu Dios por ti.
Escuchemos no nada más, amados hermanos, qué es lo que haría Dios por cada uno de nosotros, amado hermano. Dice la Biblia, y acabe bendición, bendeciré a los que te bendigan. Y a los que se atrevan a maldecirte, yo me haré cargo, chiticajo al tique. Imagínense lo que está diciendo Dios por ti, amado hermano, hermana. Así es que, si alguien te dijo inútil, escuchen nada más lo que está diciendo papá Dios por ti. Y acabe bendición, de macha ya llave bendiciones chi. So que ya bolo ves coblar, de macha ya bol opta ya te chi. So ta cuenta y amiguich bendición, amado hermano, tú puedes ser motivo de una bendición para donde tú estés. La vez pasada bueno, una palabra que a mí me dieron es que nosotros, amado hermano, podemos ser un José en algún lugar donde estamos trabajando, estudiando o donde usted esté en estos momentos. Puede ser una bendición, amado hermano, ahí en ese lugar, porque dice la Biblia, dice el Señor que bendecirá al que te bendiga, pero al que se atreva a maldecirte también Dios se encargará de hacerle lo mismo. Pero hay algo te Dios, por causa tuya puede ser bendecido el lugar donde te encuentres hoy. Tasca ya me estás bendición te answini que te trabaja luminar chites copte Dios. Imagínense, hermano. El mundo te dice burro, pero ese mundo no sabe que, amado hermano, por estar tú ahí, por causa de que tú estás ahí, son bendecidos. Así es que no somos cualquier gente, amados hermanos. No somos cualquier persona, no somos cualquier cosa, amado hermano. Somos una bendición de parte de Dios. ¿Aún alguien puede decir amén? Gloria a Dios, yo sé que se está yendo el tiempo, yo también me preocupo, pero Yashlok otikish bael akas hokinat te Jehová te Dios kuntik hich te vinutil las hokin te mehtatike. Mame piste sotik sok mame jihkitayotik shi. Gloria a Dios. ¿Sabe qué, amado hermano? Yo la verdad no sé si contarte o no contarte, pero yo sigo sorprendido de lo que Dios está haciendo sobre nosotros. Somos una bendición, hermanos. Cantaban los hermanos, ¿quién lo diría que esta casa un día iba a ser una fiesta delante del Señor o delante del Rey de Reyes como lo que acabamos de hacer? Ese poquito de hermanos que somos, tal vez para el mundo, dijeron, ¿qué van a poder estos hermanos? Y ahora todo el mundo pregunta, ¿quién fue el escandaloso allá atrás de Coppel? Entre lluvia de críticas que sí edifican, pero también llueven las críticas que esa fiesta la organizó alguien que te machachón jamalchi. Porque dice que una iglesia pequeña no podía costear eso. Y ya lo escuché en la boca también de mi pastor, que ya escuchó esa parte. Pero a nosotros, hermanos, nos paran en la calle y nos dicen, ¿y tú dónde te congregas? A tal lado le decimos nosotros. Y se atrevió a decir, es tu, a mi esposa más le llovió. Dice, es tu esposo tal, sí, es mi esposo. Ya supieron lo que dicen de usted. Empezó a escuchar, también, bueno, culpa tenemos, porque estamos prestando la atención al diablo. Pero bueno, pero lo que me llamó más la atención es que, aunque el diablo intentó impedir la actividad, ahora, como no pudo impedir, porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios dijo, se va a hacer la actividad, se hizo. Y yo sé que es de bendición, sé que lo que proclamaron los hermanos que vinieron a ministrar la palabra, se van a cumplir. Entonces, amados hermanos, el diablo ahora solo le queda decir, es que eso ninguna iglesia hemos visto que lo hace. Entonces, es que esa iglesia algo está medio raro ahí, dicen. De iglesia te las paste quintas pate copele tut medio raro chiste winiketik answinik taura ini. Porque lo mukte en las paste que imero tutes tomato ay utste iglesia te yahualte templo es chi. Pero lo que se les olvidó, amados hermanos, es que bendito sea Dios, el Señor nos bendijo con un pastor para empezar. Lo que no sabía el mundo, amados hermanos, es que Dios nos dio una cobertura y nos ha enviado un pastor. Y lo que se les olvidó el mundo, amado hermano, es de que la cobertura que el Señor nos ha dado a través de nuestro amado apóstol, cada año nos sorprende con unas fiestas que nos deja con el ojo cuadrado. Y entonces ya voy entendiendo de dónde trae esa visión mi amado pastor.
Y si el mismo Dios que le provee a mi apóstol para hacer esa mega fiesta cada fin de año, yo sé que es el mismo Dios que está sobre mi pastor y que pues nos va a... Usted pórtese bien nada más y también va a usted ver su bendición. Se lo digo porque yo cometí, no sé si un error, pero cuando le dieron una palabra a mi pastor el día del evento, dije yo, también esto es para mí, porque yo también quiero mi bendición. Y en ese momento, amados hermanos, quería yo correr a los brazos de mi padre espiritual, pero como él estaba hasta allá y yo nervioso allá arriba y sin saber qué hacer, pero yo sé que la bendición, y despuesito de lo que dije, amados hermanos, me dan esto. El Señor me puso a decirte, muchas bendiciones vendrán sobre tu padre espiritual y llegarán a ti, me dijo. Pero como el Señor tiene el cuidado de ustedes y ven, no les digo lo demás, el Señor tiene etiquetado bendiciones para ti directamente, me dijo. Ay, hermano, aunque el diablo esté zapateando que porque la iglesia que hizo fiesta es pequeña y que dónde salió el dinero para costear, que es que siga zapateando, porque ya la palabra ha sido soltada para esta casa de que viene más bendiciones para nosotros. Todo es cuestión de que lo creemos. Aunque te pukuje y axot y la melishlumion slavio tan como la juta pasel tequine, porque te intención y una te pukuje te mancho la ich pasel tequine, pero ta pasel tas cuenta ich eval tamix vigil kahualtik. Ahora hashanik ya axot belumion mach las toh tequine tesche. Pero amado hermano, lo que no saben es que Dios te echó que un Dios te espicilia shuyune y viene grandes bendiciones para nosotros. ¿Acaso que no te Jehová te Dios contigo? Hich te vino y las hoquin te mehtatik, mames piste sotik, sok mames yikitayotik shi. ¿Cómo ves usted? Voy a cerrar con esto y lo voy a leer en español a ver si logro llegar rapidito, amado hermano, para que todos nos gocemos. Pero sí una cosa sí te digo, hermanos. Hay bendiciones de parte de Dios, sea listo para esta casa. De que va a cumplirse, ya lo estamos viendo. Y viene más. Lloraron mis ojos cuando me lo dijeron esto. Así me puso el Señor decirte, me dijo. Ay, Dios. Pero Dios es bueno. Yo sé que para todos los que colaboramos en esta actividad, cada uno arrebató su bendición. Yo sé que todos el Señor tiene el cuidado de nosotros, nos ha de bendecir. Unos dejaron trabajo 2, 3 días por servirle a Dios. Yo sé que el Señor tiene en cuenta eso y no ha de tardar en recompensarte. Primera de Reyes 8:57, está español y chayal, te escopte Dios. Con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo, esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje deschie. Hauk Dios a soki no dije hermano tak. Hauk Dios haga soki no tik hich te la soki te me tatik ta hich tiempo hich haga soki no tik ta ahora ini, pero cómo se va a poder ha te biti pas betik te minatas cañotane. Somos una bendición. Tu familia es una bendición. Tus hijos son una herencia de parte de Dios. ¿Y qué es lo que nos corresponde hacer? Temer a Jehová, andar en sus caminos de Jehová, y Dios derramará grandes y abundantes bendiciones sobre nuestras vidas. Así es que si algún hijo, alguna familia esté batallando en estos momentos, recuérdese, es una bendición el tener esposa, es una bendición el tener esposo. Ponte sobre tus pies. Es una bendición de parte de Dios el que tú tengas un hijo, una hija, o que tengas hijos en estos momentos. Pero preocupémonos, amados hermanos, por no apartarnos de los caminos del Señor, para que la bendición que nos ha dado sobre nuestra vida siga siendo derramado bendiciones sobre ello. Y enseñemos a nuestros hijos, que son una herencia, el camino del Señor. Y si tus hijos no quieren ya obedecer, tú nunca te canses en clamarle a Dios y ponerlo en las manos de Dios, y que el Señor se haga cargo. Y un día también tus hijos vengan, no importa cuándo, que ellos vengan y también se postren delante del Señor y le glorifiquen. Pero tú, papá, mamá, no te canses de decirle: esa herencia que tú me diste se ha salido de control, pero te lo pongo en tus manos, y el Señor se ha de hacer cargo de nuestra herencia, de nuestra bendición, y los traerá con lazos de amor. Él sabrá cómo traerlos, porque es especialista en eso. Pero amado hermano, recuérdese, tu familia es una bendición. Nuestros hijos son una herencia de parte de Dios. Nos corresponde andar en los caminos de Él
y nos corresponde temerle a nuestro Dios y vendrá lluvia de bendiciones sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Ya está tajale la chulbihil, ahora ni cajual, tas cuenta ya le gokol. O con la waliunte tiempo, o con la waliunte espacio, o con la waliunte aguabot kotik smukol kotan kotik. Tal vez el mundo nos ha llamado que no somos nada en esta tierra, que somos inútiles, que somos esto y lo otro. Pero hoy hemos visto, Padre bendito, el tener una esposa es una bendición. El que las hermanas tengan una pareja es una bendición. Pero también, Padre bendito, al tener hijos es una herencia tuya que has enviado sobre cada pareja, Señor. Y por Padre bendito de la gloria, nos pides que no nos apartemos de tus caminos. Y nos pides, Padre, que sigamos obedeciéndote, que sigamos cumpliendo tus mandamientos. Y nos enseñas y nos hablas, nos haces ver y entender que al hacerlo, Señor Dios, grandes bendiciones vendrán sobre nuestras vidas. Por favor, Padre, ayúdanos con mis hermanos a ser buenos padres. Ayúdanos con mis hermanos a mantener unida la casa, para que no le demos espacio al enemigo, para que no le demos espacio al enemigo que está buscando la oportunidad para tomar control de la familia y destruirlo, Señor. Kahualia kaltigo kolta toholiche te hasakub kinal initia mekantik te akakolta yon kotik shantas kushultayel tas kanantayel te familia e kahual. Abotik kil kotik binutilias kan kushultayel te kinam kotike. Te anse binutilias cañas kushultaites mamalale, te binutilias cañas canantay kotik, ya cuenta in kotik, o ya no tes kotik ta hajun, te alnich ante agua hon más tan in kotik kahual. Pero kahual, sok manchuk me ya pitlo que va kotik ate tabe agu une, yo me hich pisiluk ora, te bendición, ya uxmalch ustalel tahtohol kotik, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos por este espacio, Padre. Pero sigo bendiciendo, Padre, a cada familia que se dio cita a este lugar. Sigo bendiciendo a las familias que se conectaron vía Facebook. Sigo bendiciendo, Padre bendito, a las familias que estuvieron atentos en la radio, Señor. Si alguna que otra familia esté atravesando momentos difíciles, ruego en el nombre de Jesús que te encargues de esa familia, para que esa familia se una, Padre Santo, y que puedan deleitarse en disfrutar de la bendición que has derramado sobre ellos, oh Dios, y se den cuenta que los hijos que nos has enviado, Padre, a cada uno son de gran bendición, son herencias tuyas, Padre bendito. Pero ayúdanos a encaminar en tus caminos esa herencia que nos has dado, que no se aparten de ti, Padre. Atamos en tu altar, Señor, a nuestros hijos, para que un día también, Padre, para los que aún no estén aquí juntos con nosotros, glorificándote, honrándote, Padre bendito. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Papá hermoso. Gracias te damos, amado Jesús. Espíritu Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.